Nacieron sobrinos de un rey y nietos de otro. Crecieron entre palacios, colegios de élite y veranos en Mallorca, con el apellido de una de las familias más poderosas de España. Y de pronto, siendo casi todos unos niños, vieron cómo el apellido de su padre pasaba de abrir todas las puertas a cerrarlas de golpe, cómo su padre entraba en prisión, cómo su madre se sentaba en el banquillo, cómo el país entero hablaba de su familia, y no precisamente para bien. Se llaman Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. Son los hijos de la infanta Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarín, y su historia es una de las más singulares y, en cierto modo, más injustas de la realeza española, porque es la historia de 4 jóvenes que no hicieron absolutamente nada, y que, sin embargo, han tenido que cargar toda su vida con el peso de un escándalo que ellos no provocaron. La historia de unos hijos atrapados entre el apellido glorioso de su madre y el apellido manchado de su padre. Hoy vamos a contar esa historia completa, y vamos a contarla con justicia y con respeto, porque hablamos de gente joven que no ha elegido la exposición pública. Vais a entender cómo era la vida dorada en la que nacieron. Vais a ver cómo el escándalo que estalló les cambió la existencia de un día para otro. Vais a descubrir cómo cada uno de los 4 ha respondido a ese peso de una manera distinta, desde el que dio la cara hasta los que se refugiaron en el silencio. Y vais a reflexionar sobre una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Es justo que unos hijos carguen con lo que hicieron sus padres? Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar. Este canal no viene a juzgar a estos 4 jóvenes, ni a insinuar cosas sobre ellos que no estén probadas. Son personas privadas, que no han sido acusadas de nada y que tienen todo el derecho a rehacer sus vidas. Nos vamos a limitar a los hechos que son públicos y conocidos, con el máximo cuidado, especialmente con la más joven de todos, que era una niña cuando estalló todo. Y este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala, sino a contarte una historia humana sobre la herencia, el estigma y la dignidad. Y mientras la contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer en la cúspide, con sangre real, palacios y todos los privilegios del mundo, si un día el apellido que llevas se convierte en una losa y tienes que pasarte la vida demostrando que tú no eres el escándalo que arrastra tu familia? Porque estos 4 jóvenes lo tuvieron todo y descubrieron muy pronto que un apellido puede ser, al mismo tiempo, la mayor de las fortunas y la mayor de las condenas. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por la vida de cuento en la que nacieron. Para entender lo que perdieron, primero hay que entender lo que tuvieron, porque estos 4 niños nacieron literalmente en la cima de la sociedad española. Juan, el mayor, nació a mediados de los años 90. Después llegaron Pablo, Miguel y, por último, Irene, la pequeña, ya en el año 2005. Eran los hijos de la infanta Cristina, hija del entonces rey Juan Carlos I y hermana del futuro rey Felipe VI. Y eran los hijos de Iñaki Urdangarín, un exjugador de balonmano que se había convertido en duque de Palma al casarse con la infanta. Es decir, que aquellos 4 niños eran, al mismo tiempo, nietos de un rey y sobrinos de otro. Estaban, además, en la línea de sucesión al trono, aunque en puestos lejanos. Su infancia fue la que cabría esperar de unos niños en esa posición. Una vida de enormes privilegios, colegios privados de los mejores, vacaciones internacionales, veranos en el Palacio de Maribén, en Mallorca, junto a sus primas, las hijas de Felipe, y junto a sus abuelos, los reyes. Aprendieron idiomas, practicaron deportes, se movieron desde niños en los ambientes más exclusivos. Aquellos 4 niños rubios, que aparecían de vez en cuando en las fotos oficiales de la familia real, con sus muecas y su espontaneidad, encarnaban una vida que la inmensa mayoría de la gente solo puede imaginar. Y conviene detenerse un momento en aquellos veranos de Mallorca, porque son la imagen perfecta de lo que fue su infancia. Cada verano, la familia real al completo se reunía en el Palacio de Marivent, y allí estaban ellos, los hijos de Cristina, jugando con sus primas, las hijas de los entonces príncipes Felipe y Letizia, es decir, las futuras Leonor y Sofía,
Los primos crecían juntos, compartían juegos, posaban en las fotos oficiales que daban la vuelta al país. Para el gran público, aquellos niños rubios eran parte del paisaje entrañable de la familia real española, los sobrinos traviesos que aportaban frescura a las estampas veraniegas de la monarquía. Nadie, viendo aquellas imágenes idílicas, podía imaginar lo que estaba por venir. Aquellos niños que jugaban despreocupados en los jardines de Marivent no tenían ni idea de que su apellido, el de su padre, estaba a punto de convertirse en el centro de un terremoto que sacudiría a toda España. Vivían su infancia dorada con la inocencia de cualquier niño, ajenos por completo a la tormenta que se estaba gestando en el mundo de los adultos, en los negocios de su padre, y que iba a caer sobre ellos sin que pudieran hacer nada por evitarlo. Y por encima de todo, tenían un apellido que era una llave maestra, el apellido de la familia real. Ser un Borbón, ser sobrino del rey, era una garantía de puertas abiertas, de respeto, de un futuro asegurado. Aquellos niños crecieron dando por hecho que pertenecían a la élite absoluta del país y que su vida transcurriría siempre en ese mundo dorado de privilegio y protección. Pero había una grieta en aquel cuadro perfecto, una grieta que con el tiempo lo iba a romper todo. Y esa grieta tenía que ver con los negocios de su padre, porque mientras aquellos niños disfrutaban de su infancia dorada, su padre estaba metido en unos asuntos que acabarían llevando a toda la familia al mayor escándalo de su historia. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora llega el momento en que la vida de estos 4 niños se partió en dos. A partir de aproximadamente 2010, estalló un escándalo que sacudió los cimientos de la monarquía española. Se trataba de un caso judicial relacionado con los negocios del padre de estos niños, Iñaki Urdangarín. Un caso complejo, con acusaciones de corrupción, de desvío de fondos públicos a través de entidades que él dirigía. Este canal ya ha contado ese caso con detalle en otros videos, así que hoy no nos vamos a detener en los pormenores judiciales. Lo que nos importa hoy es lo que aquel terremoto supuso para los 4 hijos, porque de repente el apellido que había sido una llave maestra se convirtió en una losa. Aquellos niños, que habían crecido siendo los sobrinos privilegiados del rey, pasaron a ser los hijos del hombre en el centro del mayor escándalo del país. Su padre pasó de ser un duque admirado, un exdeportista de éxito, a ser un acusado, un procesado y finalmente un condenado. Iñaki Urdangarín acabó ingresando en prisión, y aquellos 4 niños tuvieron que crecer con la imagen de su padre entrando en la cárcel, con su apellido convertido en sinónimo de escándalo en todas las conversaciones de España. Y por si eso fuera poco, la sombra alcanzó también a su madre. La infanta Cristina llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, investigada por su posible relación con los negocios de su marido. Imagina lo que eso significa para unos hijos. Ver a tu padre camino de la cárcel y a tu madre sentada ante un tribunal, con el país entero pendiente, juzgando a tu familia, comentando cada detalle en los medios, en los bares, en las redes. Y aquí este canal tiene que ser rotundo con un punto, porque es de justicia y es esencial para entender toda esta historia. La infanta Cristina, la madre de estos 4 jóvenes, fue absuelta. La justicia la declaró no culpable de los delitos de los que se la acusaba. Su marido sí fue condenado, pero ella salió limpia ante la ley. Es importante decirlo con todas las letras, porque durante años la madre de estos chicos cargó con un juicio público durísimo del que finalmente salió absuelta. Los hijos vieron cómo su madre era arrastrada por el barro mediático para, al final, ser declarada inocente. Pero el daño, en cierto sentido, ya estaba hecho. Porque para el gran público, el apellido Urdangarín había quedado marcado para siempre. Y esos 4 jóvenes, que no habían hecho absolutamente nada, se encontraron cargando con un estigma que no habían creado, con una etiqueta que no se habían ganado, y tuvieron que empezar a construir sus vidas bajo esa sombra. Vamos a detenernos aquí, porque es el corazón de esta historia y una de esas cuestiones que dan para debatir mucho. El peso de heredar un apellido marcado. Porque piensa en la situación tan injusta de estos 4 jóvenes. Ellos no participaron en ningún negocio. No tomaron ninguna decisión.
Eran niños y adolescentes cuando todo ocurrió, y sin embargo, han tenido que pagar un precio muy alto por algo que hicieron sus mayores. Cada vez que se presentan en algún sitio, cada vez que dicen su apellido, arrastran consigo toda la historia del escándalo. Su apellido los precede y los condena, aunque ellos sean completamente inocentes de todo. Es una de las grandes injusticias de la vida, la de heredar no solo lo bueno, sino también lo malo de tu familia. Estos jóvenes heredaron los privilegios de su sangre real, sí, pero también heredaron la mancha del escándalo de su padre, y no pudieron elegir ni lo uno ni lo otro. Les vino dado. Nacieron con un apellido que era una bendición, y ese mismo apellido se convirtió, de la noche a la mañana, en una condena que los perseguiría siempre. Y aquí hay una reflexión interesante, porque afecta a cualquiera, tenga sangre real o no. Todos, en cierto modo, cargamos con la historia de nuestra familia, con lo que hicieron nuestros padres, para bien y para mal, con la reputación de nuestro apellido en nuestro pueblo o nuestra ciudad. La diferencia es que para la mayoría de la gente, esa herencia es un asunto privado. Para estos 4 jóvenes, en cambio, la historia de su familia se ventiló ante millones de personas, en todos los medios, durante años. Su carga es la misma que la de cualquier hijo de una familia con un pasado difícil, pero multiplicada por la fama y la exposición pública. Y hay un contraste que ilustra muy bien lo que les tocó vivir, y es el que se da con sus propios primos, los otros nietos del rey Juan Carlos. Porque los hijos de la infanta Elena, es decir, Froilán y Victoria Federica, primos hermanos de los Urdangarín, también han sido muy mediáticos, también han llenado portadas, pero su exposición ha sido de otro tipo. A los hijos de Elena se les ha seguido sobre todo por su vida social, por sus salidas, por su imagen de jóvenes de la alta sociedad. Su fama, con sus más y sus menos, ha estado ligada al mundo del glamour y de la vida social. Los hijos de Cristina, en cambio, han cargado con una fama muy distinta y mucho más pesada, la de ser los hijos del gran escándalo judicial de la familia. Mientras a sus primos se les miraba con curiosidad social, a ellos se les miraba con una mezcla de lástima y de sospecha, siempre bajo la sombra del caso de su padre. Es una diferencia enorme. Unos primos cargaban con el peso de ser famosos, los otros con el peso mucho más difícil de ser los hijos de un condenado. 2 ramas de la misma familia, 2 formas muy distintas de vivir bajo el foco, y una de ellas, la de los Urdangarín, claramente más dura de sobrellevar. Y ante ese peso, ante esa losa que no eligieron, estos 4 hermanos han tenido que tomar decisiones sobre cómo vivir, sobre cómo construir una identidad propia que no sea simplemente la de ser los hijos del escándalo. Y cada uno de los 4 ha respondido a ese reto de una manera distinta. Vamos a verlas. Empecemos por el que, de los 4, ha tenido el perfil más público y el que, en cierto modo, se convirtió en la cara visible de la nueva generación. Pablo. Pablo es uno de los hijos medianos y ha seguido un camino muy concreto para construir su identidad, el del deporte. Y no un deporte cualquiera, sino precisamente el deporte de su padre, el balonmano. Iñaki Urdangarín había sido un jugador de balonmano de élite antes de todo el escándalo, un deportista de verdad, con una carrera respetable. Y Pablo decidió seguir sus pasos. Se dedicó en serio al balonmano, se formó como jugador profesional y llegó a fichar por un club importante, desarrollando una carrera deportiva propia. Piensa en lo que eso significa. Pablo eligió reivindicar precisamente la parte buena de su padre, la del deportista, para construir su propia imagen. En lugar de huir del apellido, en lugar de esconderse, decidió demostrar que un Urdangarín podía ser conocido por algo positivo, por su talento y su esfuerzo en el deporte. Es una forma de rehabilitar el apellido a través del mérito propio, de decirle al mundo, este apellido no es solo el escándalo, también es esto, también es trabajo y talento. Y Pablo además fue el que en cierto modo dio la cara por la familia en los momentos más difíciles. Cuando los medios acosaban a preguntas, fue él quien, sin entrar en polémicas y sin posicionarse sobre los asuntos judiciales de sus padres,
transmitió un mensaje sencillo y digno, el de que los hijos solo querían lo mejor para sus progenitores. No defendió ni atacó a nadie. Simplemente dejó claro que, pasara lo que pasara, eran una familia y se querían. Fue una manera de dar la cara con elegancia, sin echar más leña al fuego. Por su dedicación al deporte y por esa disposición a estar en primera línea, Pablo se convirtió en el más mediático y, para muchos, en una especie de escudo protector de la imagen familiar, el que, con su esfuerzo y su discreción, ayudaba a que el apellido se asociara a algo más que al escándalo. Pero no todos sus hermanos eligieron ese camino. Otros optaron por justo lo contrario, por desaparecer. Y antes de pasar a ellos, merece la pena detenerse en lo inteligente que fue, en el fondo, la estrategia de Pablo, aunque probablemente no fuera calculada, sino simplemente natural en él, porque al dedicarse al balonmano, Pablo hizo algo muy hábil sin proponérselo. Reconectó con la única parte del legado de su padre que seguía siendo positiva y respetable. Iñaki Urdangarín, antes de ser un personaje polémico, había sido un deportista admirado, un jugador de balonmano que había representado a España, que tenía una trayectoria de la que enorgullecerse. Ese Iñaki deportista, el de antes del escándalo, era una figura que la gente podía respetar. Y Pablo, al seguir sus pasos en el mismo deporte, recuperó ese hilo. Le recordó al público que el apellido Urdangarín no era solo el del caso judicial, sino también el de una tradición deportiva. Cada vez que Pablo salta a la cancha, está de alguna manera reivindicando la mejor versión de su apellido, la anterior a la caída. Es una forma muy digna de gestionar una herencia complicada. No renegar del padre, pero tampoco cargar con lo peor de él. Quedarse con lo bueno, con el deporte, con el esfuerzo, y construir sobre eso una identidad propia y limpia. Además, el balonmano tiene una particularidad que encaja bien con la situación de Pablo. Está muy lejos de ser un deporte de grandes focos y de fortunas mediáticas como el fútbol, ya que es un deporte de esfuerzo, de equipo, de gente trabajadora, relativamente alejado del gran circo mediático. Al elegirlo, Pablo se situó en un ámbito donde lo que cuenta es el trabajo y el rendimiento, no el apellido ni el escándalo. Un lugar donde podía ganarse el respeto por sí mismo, partido a partido, sin que su origen pesara tanto. Fue, mirándolo con perspectiva, una elección tan digna como acertada. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque frente al camino público de Pablo, sus hermanos eligieron estrategias más discretas para lidiar con el peso del apellido. Empecemos por Juan, el mayor de los 4. Juan ha sido, de todos los hermanos, el más celoso de su intimidad, el que más ha protegido su vida privada del escrutinio público. Y su forma de construir una vida propia fue alejarse. Se estableció en el Reino Unido, en Londres, lejos del foco mediático español. Y allí ha desarrollado una carrera profesional en el mundo del deporte del motor, trabajando en la organización y la producción de eventos de competición automovilística. Un trabajo real, en el que se ha ido labrando un puesto por su cuenta, viajando por el mundo, lejos de los titulares. Piensa en la elección de Juan. Como hijo mayor, quizá era sobre quien más pesaba la expectativa. Y él decidió que su forma de sobrellevarlo era la discreción y la distancia. Poner tierra de por medio, literalmente, cruzando a otro país, y construirse una identidad profesional propia en un ámbito, el del automovilismo, alejado de la política y de la realeza. Es la estrategia del que decide que la mejor manera de escapar de la sombra es, sencillamente, salir de su alcance. Algo parecido hizo Miguel, otro de los hermanos. Miguel eligió el camino académico, el del estudio y el conocimiento. Se especializó en un campo científico que le apasionaba, relacionado con el mar, la biología marina. Se formó en una universidad extranjera y ha dividido su tiempo entre distintas ciudades, dedicándose a su especialidad. Es, quizá, el más discreto de todos, el que ha llevado la vida más alejada por completo del foco, volcado en sus estudios y en su vocación científica. Otra forma de construir una identidad propia, la de definirse por lo que uno estudia y ama, y no por el apellido que le tocó llevar.
Lo que tienen en común Juan y Miguel es esa decisión de alejarse, de buscar la normalidad lejos de España y del ruido, de construirse una vida en la que puedan ser valorados por lo que hacen y no por quienes son sus padres. Es una respuesta silenciosa, pero muy digna al peso del apellido, la de quien decide que no va a dejar que el escándalo defina su vida y que para lograrlo prefiere el anonimato de una vida normal, en otro país, al ruido constante de la fama en el suyo. Y queda la cuarta, la más joven, la que era apenas una niña cuando todo esto estalló. Irene. Y aquí este canal quiere poner un cuidado especial, porque hablamos de la más joven de los 4 hermanos, que hoy tiene apenas 20 años, y que era una niña pequeña cuando estalló todo el escándalo de su familia. Irene nació en 2005. Eso significa que cuando el caso judicial de su padre estaba en su momento más álgido, cuando su padre entró en prisión y su madre se sentó en el banquillo, Irene era solo una niña. No tenía edad ni para comprender del todo lo que estaba pasando, y sin embargo, le tocó crecer en medio de todo aquello, viendo cómo su familia era el centro de un escándalo nacional, con el apellido marcado desde antes de que ella pudiera siquiera entender qué significaba. Piensa en lo duro que tiene que ser eso, crecer siendo una niña, con un apellido que todo el mundo asocia a un escándalo. Ir al colegio sabiendo que tu familia sale en las noticias por las peores razones. Cargar, desde la infancia más temprana, con un peso que ni siquiera puedes comprender del todo. Irene es, en cierto sentido, la que menos culpa podría tener de nada, porque era literalmente una cría, y a la vez, la que tuvo que crecer entera bajo esa sombra, sin haber conocido apenas la vida dorada que sus hermanos mayores sí llegaron a disfrutar antes del terremoto. Y como sus hermanos, Irene ha empezado a construir su propio camino con discreción. Siguiendo en cierto modo los pasos de su hermano mayor, ha decidido formarse en el extranjero, marchándose a estudiar a una prestigiosa ciudad universitaria del Reino Unido, donde cursa estudios relacionados con la hostelería, la gestión de eventos y el turismo. Ha dejado el nido, ha salido de España y ha empezado a labrarse un futuro propio, lejos del foco, como han hecho sus hermanos. Es la más joven de una generación marcada, la que tuvo que crecer entera bajo la sombra, y la que ahora, poco a poco, empieza a volar sola. Y su historia, como la de sus 3 hermanos, plantea esa pregunta que recorre todo este vídeo. La de hasta qué punto es justo que una niña, y luego una joven, tenga que cargar con el peso de decisiones que tomaron los adultos de su familia, cuando ella ni siquiera podía entenderlas. Y hay un aspecto más de esta historia que merece la pena contar, porque matiza todo lo demás y muestra un lado más humano. Y es que, a pesar de todo, estos 4 hermanos han mantenido a su familia unida, porque al escándalo judicial se sumó, con los años, otra ruptura, la de sus propios padres. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín acabaron divorciándose tras el escándalo. Iñaki rehizo su vida sentimental con otra persona y se instaló en el País Vasco. La infanta Cristina, por su parte, mantuvo su residencia en Ginebra, en Suiza, la ciudad a la que la familia se había mudado, en buena parte para huir del foco español. Así que, estos 4 jóvenes no solo tuvieron que lidiar con el escándalo, sino también con el divorcio de sus padres, con una familia separada geográfica y sentimentalmente. Y sin embargo, según todas las crónicas, los 4 hermanos han sabido mantener el vínculo con sus 2 progenitores y entre ellos. No han tomado partido públicamente por uno o por otro. Han mantenido la relación tanto con su madre como con su padre. Se les ha visto apoyarse mutuamente, acudir juntos a los acontecimientos familiares importantes, mantener esa unión de hermanos a pesar de todo lo que les ha tocado vivir. En medio de la tormenta, han sido una piña. Ese detalle dice mucho de estos 4 jóvenes, porque habría sido fácil que una familia sometida a tanta presión, a tanto escándalo, a tanto juicio público, y encima con un divorcio de por medio, se hubiera roto en pedazos, con hijos, enfrentados, con bandos, con rencores. Y en cambio, han conseguido mantenerse unidos. Han protegido lo más importante, que es el vínculo entre ellos y con sus padres. Es, quizá, la respuesta más digna de todas al peso del apellido. La de decir, nos han pasado muchas cosas, pero seguimos siendo una familia,
Y esa unión, curiosamente, los conecta con otra rama de su propia familia, con sus abuelos, porque estos 4 jóvenes son también nietos del rey emérito Juan Carlos y de la reina Sofía. Y ese vínculo con los abuelos añade una capa más a su historia, porque no hay que olvidar que por encima del apellido Urdangarín, estos 4 jóvenes llevan también sangre real. Son nietos de Juan Carlos I y de la reina Sofía. Y esa parte de su identidad también ha marcado sus vidas. A lo largo de los años, y especialmente después de que las aguas se calmaran un poco, estos 4 jóvenes han mantenido su vínculo con la familia materna, con los Borbón. Se les ha visto en encuentros familiares con su abuela, la reina Sofía, y con sus tías, las infantas Elena y Cristina. Forman parte, al fin y al cabo, de esa gran familia, y han seguido siendo los nietos y los sobrinos, más allá del escándalo que afectó a su padre. Y aquí hay que ser honesto y prudente a la vez. Es evidente que estos jóvenes, como nietos del rey emérito y miembros de una familia con recursos, no han tenido las estrecheces económicas que sufre la mayoría de la gente. Han podido estudiar en el extranjero, formarse en las mejores universidades, dedicarse a deportes de élite. Eso es un hecho, y sería absurdo negarlo. Pertenecen a una familia privilegiada, y esos privilegios les han facilitado mucho las cosas a la hora de reconstruir sus vidas lejos de España. Pero este canal quiere ser muy claro con una cosa, porque es importante y es cuestión de rigor. Una cosa es constatar que pertenecen a una familia con medios, algo evidente y legítimo, y otra muy distinta es lanzar acusaciones o teorías sobre el origen de ese dinero o sobre supuestas maniobras financieras ocultas. Este canal no va a hacer eso, porque no hay ninguna prueba de ello y porque sería injusto con unos jóvenes que no han sido acusados de nada. Nos limitamos a lo que es un hecho, que son una familia privilegiada, que esos privilegios les han ayudado y que han usado esas facilidades para, dentro de lo que cabe, construirse vidas propias y respetables, lejos del ruido. Lo demás son especulaciones en las que no vamos a entrar. Lo que sí es innegable es la paradoja de su situación. Son, al mismo tiempo, herederos de 2 legados opuestos. Por un lado, la sangre real, el privilegio, la pertenencia a la familia más importante del país. Por otro, la mancha del escándalo, el estigma, el apellido marcado. Y han tenido que aprender a vivir con esa doble herencia, aprovechando lo bueno para superar lo malo. Es una situación única, que muy pocas personas en el mundo han tenido que gestionar. Y esa doble herencia se refleja, curiosamente, en sus propios apellidos, porque estos jóvenes llevan 2 apellidos que cuentan 2 historias opuestas. Por parte de madre, el apellido Borbón, el de la familia real, el del privilegio y la corona. Por parte de padre, el apellido Urdangarín, que para el gran público quedó asociado al escándalo. Llevan, literalmente, las 2 caras de su historia escritas en su nombre, una que abre puertas y otra que las complica. Es una metáfora perfecta de su situación vital. Y hay algo más en esa condición de nietos del rey que merece mención, y es el vínculo con el abuelo, Juan Carlos. Porque el rey emérito, como ya hemos contado en este canal, vive hoy exiliado en Abu Dhabi, también él golpeado por sus propios escándalos. Y estos nietos, los hijos de Cristina, comparten con su abuelo una experiencia curiosa, la de haber caído desde la cima del privilegio por culpa de asuntos relacionados con el dinero y la justicia. Abuelo y nietos, cada uno con su propia historia, saben lo que es pasar de la gloria a la sombra, de ser admirados a ser cuestionados. Es un vínculo peculiar, el de una familia que, en distintas generaciones, ha vivido su propia caída. Y sin embargo, la relación con ese abuelo, según todas las crónicas, se ha mantenido. Estos jóvenes no han renegado de su familia materna ni de sus abuelos. Han seguido siendo los nietos, con sus visitas, sus encuentros, su vínculo afectivo, porque al final, más allá de los escándalos y de las sombras, siguen siendo una familia. Y esa lealtad familiar, esa capacidad de mantener los lazos a pesar de todo lo que ha pasado, es una constante en esta historia que dice mucho de estos 4 jóvenes. Detente un momento a pensar en esta historia completa, porque encierra varias lecciones, y ninguna tiene que ver con juzgar a estos 4 jóvenes. La primera
tiene que ver con que no elegimos nuestra herencia. Porque estos 4 hermanos son el ejemplo perfecto de algo que le pasa, en distinta medida, a todo el mundo. Que nacemos en una familia que no elegimos, con una historia que no escribimos, y que cargamos con las consecuencias de decisiones que tomaron otros antes que nosotros. Ellos heredaron privilegios enormes, sí, pero también un estigma enorme, y no pudieron elegir ni lo uno ni lo otro. Nos enseña algo sobre la vida, que a todos nos toca jugar con las cartas que nos reparten al nacer, buenas y malas, y que lo que de verdad nos define no es la mano que nos tocó, sino cómo decidimos jugarla. La segunda lección tiene que ver con la injusticia de juzgar a los hijos por los padres, porque es muy tentador y muy humano mirar a estos jóvenes y proyectar sobre ellos lo que pensamos de sus padres, verlos con sospecha por el apellido que llevan. Pero eso es profundamente injusto. Ellos no hicieron nada, eran niños, y merecen ser juzgados por sus propios actos, no por los de su padre. Nos enseña una lección importante sobre la justicia y sobre la empatía, la de no cargar sobre los hijos las culpas de los padres, la de dar a cada persona la oportunidad de ser valorada por quién es ella, y no por de dónde viene. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el video, y tiene que ver con la dignidad de reconstruirse, porque lo más admirable de esta historia es cómo estos 4 jóvenes, cada uno a su manera, han decidido no dejar que el escándalo defina sus vidas. Uno, a través del deporte. Otros, a través del estudio y del trabajo en otros países. La más joven, empezando de nuevo lejos de casa. Todos, manteniéndose unidos como familia. En lugar de hundirse bajo el peso del apellido o de vivir amargados por la injusticia de su situación, han elegido construir, seguir adelante, labrarse un futuro propio. Nos enseña que aunque no podamos controlar la sombra que heredamos, sí podemos controlar lo que hacemos con nuestra vida a partir de ahí. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni la sangre real, ni todos los privilegios del mundo, ni pertenecer a la familia más poderosa de un país, te protegen de heredar también sus heridas, sus escándalos y sus sombras, y de tener que pasarte la vida demostrando que tú no eres los errores de los tuyos. Estos 4 jóvenes lo tuvieron todo, y aprendieron muy pronto que un apellido puede ser, a la vez, la mayor fortuna y la mayor de las cargas. Mira esta historia entera, y verás que es, en el fondo, la historia de 4 personas inocentes que pagaron el precio de un escándalo que no crearon. 4 niños nacidos en la cima, nietos de un rey y sobrinos de otro. Una infancia dorada de palacios, colegios de élite y veranos en Mallorca. Un escándalo que estalló hacia 2010 y que lo rompió todo. Un padre que acabó en prisión. Una madre que se sentó en el banquillo y que fue absuelta. Un apellido que pasó de ser una llave a ser una losa. Y 4 hermanos que, ante ese peso, respondieron cada uno a su manera. Pablo, con el deporte y dando la cara. Juan y Miguel, con la discreción y una vida lejos de España. Irene, la benjamina, empezando de nuevo tras crecer entera bajo la sombra. Y los 4, por encima de todo, manteniéndose unidos como familia. Su historia es la prueba de que en las grandes dinastías, igual que en las grandes fortunas, la herencia nunca es solo de lo bueno, que junto a los privilegios vienen también las cargas, y que a veces los que más sufren un escándalo son precisamente los que menos culpa tienen de él. Estos 4 jóvenes no eligieron ser hijos del escándalo, pero sí han elegido, cada día, no dejar que ese escándalo sea lo único que los defina. Y en esa elección hay una forma de dignidad que merece respeto, se piense lo que se piense de su familia. Y su historia no ha terminado, porque son jóvenes, y tienen toda una vida por delante para seguir demostrando quiénes son de verdad, más allá del apellido que les tocó llevar. Y en Midosti, este canal encontrarás las historias que rodean la suya, la de su madre, la infanta Cristina, y su paso por el banquillo del que salió absuelta, la del enfrentamiento entre las familias Marichalar y Urdangarín, los 2 yernos del rey, y la de sus tías, las infantas, Elena y Cristina, las hijas que sostienen a un rey desterrado. Todas esas historias forman el retrato de una familia tan poderosa como golpeada por los escándalos.
Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú, con respeto, porque este es un tema que da para debatir. ¿Crees que es justo que estos 4 jóvenes carguen con el estigma del escándalo de su padre? ¿O crees que deberían poder empezar de cero sin que su apellido los condene? ¿Y crees que han sabido gestionar bien, con dignidad, el peso de esa herencia tan complicada? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte con respeto a la historia de los 4 hijos que heredaron un apellido roto. Nos vemos en el próximo vídeo.